interesante aquí, dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. ¿Se fijó lo que está diciendo? Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Mermará. Dice, él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí bien claramente? Que Dios llama a su creación y le dice que venga y ellos obedecen. Y si Dios le dice que inunde una ciudad, al mar la inunda, se hace un tsunami o se hace una catástrofe. Pero, ¿qué dice aquí? Que la creación misma gime delante de Dios por abortar todo este pecado que hay sobre ella. Entonces, por eso es que dice que aún la tierra también le obedece a Dios y la tierra se abre, la tierra se sacude y es cuando vienen los juicios de Dios y se destruyen las naciones. Y cuando también hay sequías por causa del pecado. Ahora bien, vamos a ver, y ciertamente que no estamos tocando las tribus, estamos tocando lo que es el pecado, estamos viendo las genealogías, no estamos apuntando hacia una genealogía en particular, no, estamos apuntando hacia que el pecado viene del corazón y de la mente, no estamos viendo color, no estamos viendo ninguna cosa de eso. Quiero ser muy clara y específica, porque hay personas que piensan que Dios a ciertas personas les tiene privilegio. Dios no tiene predilectos. El que busca a Dios, Dios lo ama. El que no busca a Dios, pues no es que Dios no lo ame, sino que él mismo se desecha delante de Dios. Así pues, dice, más tarde en Isaías 11:11, pero antes voy a ir a otra cita que sería Segunda Crónicas 12, vamos a ver un punto 10, y es uno de los límites del vasto imperio persa de Asuero-Jerjes. Entonces dice, Etiopía y Egipto son frontera, porque está uno del otro lado del Mar Rojo, y son límites también con Asuero. Asuero sería lo que sería los medos y los persas, que sería Irán. Delimitan con los territorios de Irán. Ahora dice, había contingentes etíopes en los ejércitos de Sisac contra Roboam. Segunda de Crónicas 12:3. Algunos mensajes se van a parecer, porque lo que yo trato es de enfatizar lo que ha pasado, y no importa si en algunas cosas se va a repetir el mensaje, pero lo que quiero es que aprendamos de la palabra y que aprendamos a discernir entre la vida del mundo y la vida de Dios a favor nuestro. Entonces, cuando aprendemos, vamos a ser sabios y entendidos y nadie nos va a engañar. Pero cuando no atendemos a la palabra, lo único que sucede es que somos engañados por cualquier persona o por cualquier secta falsa. Ahora, dice el número 3, dice, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, dice, suquienos, dice aquí, y etíopes no tenía número. No sé a quién se refiere cuando dice suquienos. Para mí esta palabra es nueva, por primera vez la veo. Ahora, veamos qué está pasando en el 12:1 para entender qué está pasando. Dice, cuando Roboam, dice, consolidó el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Entonces, Roboam es el hijo de Salomón que heredó el reino después de que Salomón murió. Roboam es nieto del rey David. Entonces, él tomó el trono, pero él dejó a Dios. Y desde ahí, ya desde Salomón, el reino empezó a decaer, porque Salomón hizo lo malo al final delante de Dios y se postró ante las imágenes de acera y todo aquello. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos religión al final.
Entonces dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces Dios permitió que el rey Sisac de Egipto subiera a Israel y la atacara. Recordemos que el reino de Salomón fue querido, fue respetado, fue amado por la gente. ¿Por qué? No solamente por el rey David, que fue la principal pieza, el promotor, el hombre de Dios que caminaba con Dios, que cuando tuvo errores supo reconocer y se humilló ante Dios y fue perdonado. Pero ¿qué sucede con Salomón? Toda la gente viajaba de un país, de otro, por ir a oír, por ir a conocer el reino de Israel, por ir a oír la gran sabiduría que Dios le había dado al rey Salomón. Y dice que todos corrían hacia Israel y llevaban oro, plata, caballos, camellos, llevaban todo tipo de especies aromáticas, llevaban tela, llevaban todas cosas para regalarle a veces, dice también monos le llevaban. Entonces imagínate, el zoológico llevaban para Egipto, ¿para qué día? Para Israel. Entonces, como estamos viendo, pues, este reino Dios lo protegió, este reino Dios lo amó, la misma gloria de Dios descendió en el santuario cuando se hizo el primer templo para Dios, porque antes ellos hacían tiendas y ahí adoraban a Dios. Cuando andaban ellos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, cuando ellos después de que atravesaron Egipto, cuando Dios los sacó después de 430 años de esclavitud. ¿Y por qué Dios permitió todo esto? Por muchas razones, amados. Entendamos esto. La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Podemos poner un ejemplo. No podemos mezclar una semilla con otra, porque no se va a dar y porque Dios tiene prohibido el mezclar cosas, semillas. Entonces, ¿qué sucede? El hombre siembra maldad, va a cosechar maldad. Y alguien dice, es la ley de la retribución. Bueno, podemos decir que sí, pero la cosa es que de todo lo que hacemos vamos a dar cuenta a Dios y nuestra misma conciencia nos acusa y nos enseña que hicimos mal. Por lo tanto, el mal vendrá. Lo que la gente teme, eso le vendrá. Pero muchas veces la gente teme porque hay un espíritu de temor. A veces no es que ha hecho daño, no es que ha hecho maldad, pero vive como en constante miedo, pensando que algo le puede pasar. Como gente que no puede salir a la calle porque se aterroriza de pensar que le puede pasar algo malo. Pero cuando las personas caminan bajo la misericordia de Dios, bajo el manto de Dios, no hay cosa que pase, porque la palabra de Dios dice, recordemos que Jesucristo dice que a los vientos les dijo deténganse y al mar le dijo estate quieto. Entonces tenemos esa autoridad bajo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha delegado su autoridad y nos ha dicho que si caminamos con Dios, dice que todas las cosas van a obedecer, porque todas las cosas obedecen a Dios. Aún el mismo diablo, cuando estaba en el cielo, obedecía a Dios. Por lo tanto, él sabe lo que es la obediencia. Así pues, basado en todo esto, creo que dice que el pueblo de Israel dejó a Dios y el rey Roboam lo mismo, y se dejó aconsejar por los jóvenes y no por los ancianos, porque de parte de Dios, Dios permitió que esto así hubiera esta confusión, que el rey no atendiera a los ancianos sino a los jóvenes, para poder también repartir el reino de las 12 tribus. 12 le quedaron a Roboam, que fue el reino de Salomón, se repartió, se hicieron 2 tribus, y las otras 10 le quedaron a su siervo de Salomón, que sería a Jeroboam. Pero no estamos viendo ese punto, lo que estamos viendo es el punto de lo que es las razas, cómo se han desenvuelto, cómo han hecho las cosas que las han hecho mal, desde Caín, estamos viendo Cam, y luego vamos a estar viendo Jafet,
y al final quizás estaremos viendo Sem. Entonces, todos ellos los vamos a llevar paso a paso para entender las profecías que están corriendo para este tiempo, que se van a cumplir en cualquier momento. Entonces, por eso estamos viendo todo esto. Y para poder entender, para poder saber en el tiempo que vivimos, en la historia que vivimos, y para saber el tiempo que Dios tiene marcado sobre la historia del mundo, porque parece que los tiempos van, como dicen en inglés, back and forth. O sea, estamos viviendo en el sexto, por decir así, milenio, o quizás estamos alcanzando el séptimo milenio, de acuerdo a los pergaminos de Israel. Pero basados en nosotros estamos como en el sexto milenio. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en las postrimerías, estamos en las eras no solo espaciales, sino que cuando usted oye hablar de bombas nucleares, cuando usted oye hablar de aviones supersónicos, aviones que no se miran, como los drones, ¿cuándo usted había visto tanta tecnología? Jamás. El hombre ni conocía la televisión para empezar. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos en un mundo de avanzada tecnología, pero parece que estamos siempre en la era de piedra, en la era cavernícola, porque el pensamiento de los seres humanos es solamente para atrás, porque estamos viviendo en el tiempo de la era adánica o cainista, que había toda clase de pecado y la tierra estaba tan corrompida que Dios tuvo que quitar de en medio a toda esa gente con un diluvio. Luego, si vamos a Sodoma y Gomorra, otro problema serio. Ahora venimos con estas otras tribus que Dios las rescató y volvieron otra vez a hacer lo malo. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano no cambia. El tigre siempre sigue siendo tigre con sus manchas. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que venir a Dios para entregar nuestra vida, nuestro corazón y ser diferente. ¿Quién va a hacer la diferencia? Dios. Ninguna religión a la que usted vaya le va a dar un cambio. El cambio viene solamente cuando hay una entrega total a Dios. Cuando usted dice, Señor, he fallado, he pecado, he hecho lo malo ante sus ojos. Yo mismo me siento que soy basura. Yo mismo me siento que soy estiércol. Entonces, cuando usted mismo se siente que está sucio, usted mismo dice, quiero ser limpio. Entonces Dios inmediatamente por su Espíritu Santo entra en su corazón, entra en su vida y hace el cambio radical en su persona. ¿Qué sucede pues? Entonces viene a nacer la nueva criatura, la nueva persona. La esclavitud se rompió porque ya no tiene autoridad el diablo sobre de usted, ni tampoco lo va a manipular a su antojo para que haga su voluntad, ni su carne, porque en el nombre de Jesús dice, se sujetan los demonios. Entonces claramente miramos pues que las genealogías todas se han desviado delante de Dios por causa de querer seguir las intenciones malas del corazón, por querer presumir de ser los mejores, por querer presumir de que todo lo pueden. Y resulta que nos hacemos diositos de nuestra persona y sucumbimos ante Dios y sucumbimos ante la adversidad. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos la fuerza de Dios. ¿Cómo si somos impostores delante de Dios? ¿Cómo si tenemos un trono al lado de Dios? ¿Cómo Dios va a hacer la obra en nuestra vida? Hasta que nos rindamos y caigamos de rodillas y digamos, he fallado, no puedo más, te necesito. Entonces Dios ahí entenderá que su Hijo ahora ha reconocido y ahora sí quiere entender sabiduría. Por lo tanto, ahora me tengo que despedir de ustedes y después continuaremos con otro punto más de la Escritura para mirar lo que Dios quiere que nosotros entendamos y porque Dios nos ama a través del Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo ahora podamos entender y vivir en esa victoria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto ha sido para mí un placer estar con ustedes hoy.